Bien, y vimos bueno, que había algunas métricas para poder evaluar ese sistema de recuperación. Ahora voy a dar estos dos temitas que para cerrar la unidad número 4 hablamos del trabajo práctico de la unidad 3. Esta parte no tiene trabajo práctico, ¿sí? Vamos a hablar del trabajo práctico de la unidad 3, que es dentro de todo cortito, y ya entramos y ya les voy a dar lo que correspondería al trabajo final, ¿sí? Como vieron, como les había adelantado, la materia es muy cortita, ¿sí? Nada más que hay mucha práctica y la idea, bueno, que tanto la evaluación de la materia sea también de ese modo, sea totalmente práctico. No me sirve a mí de nada que tomarle un parcial ni nada por el estilo. Por eso, la idea de los trabajos prácticos, ¿sí? Habrá uno más largo que el otro, ¿sí? Y la idea también del trabajo final es terminar de cerrar, digamos, ese circuito de esas partes que vimos de forma aislada, ¿sí? Los temas que vimos de forma aislada, bueno, darle, digamos, ese cierre. Bien, entonces en cuanto a esta parte, ¿sí? De la unidad número 4, sí son dos temas, digamos, que han quedado quizás un poco separados, ¿sí? Uno tiene que ver con la realimentación y expansión de consultas y el otro sobre las técnicas de representación de documentos. Habíamos hablado un poquito, ¿sí? De la expansión de consulta, o creo que lo había mencionado en la primera unidad, cuando hablábamos de lo que era un sistema de recuperación, cuando hablábamos de los tesauros, sobre todo, ¿sí? Expansión de consultas o del inglés Query Expansion, ¿sí? Un sistema de recuperación de información se compone a partir de diferentes módulos. ¿Está? Diferentes módulos. Uno de ellos es aquel que permite expandir las consultas ingresadas por el usuario a fin de ampliar el espectro de las búsquedas, ¿sí? La idea, como dice acá, y de documentos a los que puede acceder el sistema de recuperación. La idea es, eh, cuando nosotros teníamos una consulta, ¿sí? Y esa consulta era estaba expresada, o en realidad, la necesidad de información del usuario estaba expresada como una consulta. Habíamos visto que esa consulta se traducía al lenguaje que podía entender el sistema de recuperación. ¿Sí? No estoy hablando de codificación, sino de traducirla al modo en que tiene que entender. Es decir, la preparación que se hace sobre los documentos tiene que ser la misma preparación que vamos a hacer con la consulta. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Si yo en mi corpus, en mis documentos, en mis noticias, en mis comentarios, eliminé las palabras vacías e hice un stemming, con la consulta tengo que hacer lo mismo. Tengo que eliminar las palabras vacías y hacer también un stemming, ¿sí? No me sirve cambiar eso porque no me está... Puede que aún así todo me dé buenos resultados, ¿sí? Pero si me da basura, eh, puede que sea una de las razones y no voy a poder yo evaluar realmente lo bueno que es la recuperación, ¿sí? Porque no le apliqué el mismo proceso a la consulta que lo que apliqué sobre los documentos. Entonces, en esta idea, digamos, esta mejora sobre el sistema de recuperación es ampliar ese espectro de búsqueda, o sea, recuperar más documentos. Ya habíamos tirado ahí una idea cuando habíamos visto el uso o cuando hablábamos de la recuperación multilingüe, o de las formas de mejorar la recuperación, que era con el uso de tesauros, de sinónimos. Bien, bueno, justamente es eso, ¿sí? Ahora quizás estamos dándole la definición a eso que ya habíamos mencionado anteriormente. Esta parte, esta mejora, ¿sí? Permite la incorporación de diversos términos a la consulta original, ¿sí? La idea, como por así decirlo, es enriquecer a la consulta original con más términos para mejorar esa, esa consulta, esa búsqueda, ¿sí?
siempre en realidad vamos a intentar de alguna forma mejorar, porque ya sabíamos o partíamos de la premisa de que nuestra respuesta o la respuesta del sistema de recuperación tenía por un lado documentos relevantes y no relevantes. Como es casi imposible que lleguemos a conocer todos los documentos relevantes que nos puede recuperar nuestro sistema, ¿sí? Porque deberíamos de conocer todo el universo, debería ser un conjunto cerrado para poder evaluar. Podemos hacer algunas predicciones, ¿sí? Con la consulta a expertos, con ese tipo de evaluación para poder evaluarlo. Pero entonces, bueno, la idea es intentar recuperar, o sea, o que el conjunto recuperado de documentos relevantes sea el mayor posible, el más grande. Y si podemos ampliar nuestro rango de búsqueda, ¿sí? Habremos acertado, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una mejora que se podría hacer a nuestro sistema de recuperación, intentando recuperar más documentos. Bueno, como resultado, se obtiene un nuevo conjunto de consultas con términos adicionales denominadas expansiones. ¿Sí? Se expande, se agranda la consulta. Estas nuevas consultas serán ejecutadas sobre las fuentes de datos del sistema de recuperación. ¿Sí? Sobre el mismo conjunto de datos se ejecutan esas consultas nuevas, digamos, o esta consulta expandida, generando conjuntos de resultados que luego serán unificados y procesados, generando un único listado para el usuario. ¿Sí? Entonces, las podemos hacer por separado o, digamos, de una sola vez. ¿Sí? Digamos, eso no va a variar. Nosotros sabemos que nuestro sistema de recuperación rankea las respuestas, pero siempre rankea la respuesta en base a la consulta, ¿sí? No es que los documentos ya están rankeados, ¿sí? No es como los requerimientos del software que ya están priorizados. No. Acá un documento es bueno para una consulta y es malo para otra. O sea, o es recuperado en una consulta y no es recuperado en otra, ¿sí? Entonces, por eso siempre en nuestro sistema de recuperación va a rankear esas respuestas, esos resultados, y bueno, y ese ranking, esa recuperación va a depender de cómo estemos haciendo la búsqueda. Por eso es que enseguida vamos a ver algunas representaciones de documentos para mejorar justamente esa consulta. Bien, entonces, estas respuestas, ¿sí? A estas distintas consultas, ¿sí? Estas consultas mejoradas, ¿sí? Se unifica y se le entrega a un solo conjunto al usuario. El usuario no sabe que estamos expandiendo las consultas. Nosotros lo hicimos por detrás, digamos, en segundo plano, qué sé yo, de forma transparente al usuario. Se identifican distintos métodos para realizar expansión de consultas, cada uno de ellos haciendo uso de técnicas y herramientas diferentes como ser tesauros, diccionarios, sistemas expertos, entre otros, ¿sí? Digamos, son técnicas que nos ayuden a ampliar esto. O sea, el concepto es bastante sencillo. Ya vamos a ver ahí como una pequeña formulita, ¿sí? Es otra cosa que agregarle términos a la consulta que estamos haciendo. Y ya habíamos visto, cuando vimos la parte, cuando mencionábamos los tesauros, que ahí teníamos una buena lista de términos relacionados que a simple vista no tenían nada que ver con la consulta que estábamos haciendo, pero que semánticamente tenían sentido, o tenían el mismo sentido, o un sentido similar, digamos, parecido, y eso nos iba a ayudar a nosotros a mejorar nuestra consulta. Uno de los problemas en la construcción de un método de expresión de consultas para un sistema de recuperación de información es el tratamiento que se realice del lenguaje en el que el usuario escribe las consultas. ¿Sí? Esto ya habíamos visto que eran estos problemas derivados de la recuperación
translingual o multilingüal. Emparejamiento de términos entre consultas y documentos sin traducción, traducción de la consulta al idioma de los documentos, traducción de los documentos al idioma de las consultas, traducción de los documentos y las consultas a un lenguaje común, ¿sí? Son diferentes estrategias, ¿sí? Eso digamos, era como solamente para mencionarlo. Eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado en lo que era la recuperación multilingüal, o sea, más de un idioma, ¿sí? Y los problemas que teníamos o las diferentes arquitecturas que podíamos usar, ¿sí? Para evitar hacer la traducción en línea, si no tener los documentos ya traducidos, o bueno, todas las variantes posibles. La expansión de consultas reformula la consulta original del usuario para mejorar la efectividad de la recuperación de información. Una consulta está formada por n términos, ¿sí? Estos tokens, podríamos llamarlos, ¿sí? La consulta reformulada puede tener dos componentes. Nuevos términos, ¿sí? Estos términos que vamos a agregarle del origen de datos, de un origen de datos cualquiera, y palabras vacías a eliminar. La consulta reformulada quedaría, ¿sí? La consulta expandida, ¿sí? La consulta original, menos las palabras vacías, ¿sí? Unida, ¿sí? Unión, estos nuevos términos, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, un conjunto nuevo de términos donde tenemos de vuelta los términos de la consulta original, sin las palabras vacías y los términos, estos nuevos términos, estos términos que van a expandir, van a aumentar esta consulta original. Como aquí lo indica, el aspecto clave de la expansión de consultas es el conjunto T', ¿sí? Ese conjunto de nuevos términos. Conjunto de nuevos términos significativos agregados a la consulta original del usuario para recuperar documentos más relevantes y reducir la ambigüedad, ¿sí? Justamente, o sea, digamos, el ejemplo o el mejor ejemplo de esto es justamente el uso de tesauros, ¿sí? Con el uso de sinónimos nos quedábamos a veces un poco cortos porque era una traducción, digamos, sintáctica. En cambio, los tesauros, ¿sí? Ese vocabulario controlado nos permitía a nosotros tener esa semántica, ¿sí? De una frase, de un conjunto de términos que hablen de lo mismo, ¿sí? Que hablen de lo mismo que de lo que estamos buscando, que hablen parecido a lo que estamos consultando, ¿sí? Entonces esa es la idea. Podríamos tranquilamente construir nosotros un propio tesauro, si sabemos más o menos de qué habla nuestro universo de documentos, podemos construir un super tesauro, ¿sí? Mejorando todavía lo que ya existe o uniendo, ¿sí? Haciendo una super unión de sinónimos, tesauros de un lado y de otro y haciendo, armando un propio conjunto, un nuevo tesauro, por ejemplo. Entonces, digamos que con eso no hay límites. Ahí siempre la idea va a ser mejorar nuestra consulta, o sea, recuperar una mayor cantidad de documentos relevantes. Bien, el proceso, como le comentaba y como se mencionaba, es sencillo, ¿sí? A todo lo que veníamos haciendo, ¿sí? Se le agrega, ¿sí? Esta selección de términos, ¿sí? De acuerdo a justamente a la consulta, ¿sí? Que estamos realizando sobre el sistema, ¿sí? De vuelta, no es que hay un conjunto de términos ya expandidos para todas las consultas, no, o sea, de vuelta, en base a la consulta que hacemos, sobre esa consulta sí se obtienen nuevos términos, ¿sí? Para expandir, o sea, un conjunto de términos expandidos, se reformula
¿sí? La consulta con estos nuevos términos y se obtiene, digamos, la consulta reformulada. ¿Sí? Lo que explicaba, digamos, la fórmula, digamos, al proceso que veníamos haciendo, ¿sí? Se le agrega, digamos, dos etapas más. Una, la del agregado de términos y la otra de la reformulación de la consulta. Bien, eso es todo en cuanto a la reformulación, digamos, a la expansión de consultas, ¿sí? Eh, Ahora les voy a mencionar, ¿sí? Un par de técnicas que sumado, ¿sí? A lo que era el TF-IDF, ¿sí? Que era ay, perdón, no me sale. Esa técnica de representación de documentos, ¿sí? En todas estas técnicas, TF-IDF, LSI, LSA y WMD, que ya vamos a ver, son, son técnicas que representan, ¿sí? Nuestra información, nuestro conjunto de datos y nos permiten, ¿sí? Obtener o mejorar las consultas, justamente para hacer consultas, eh, con contenido semántico, es decir, la respuesta que nos da es porque son semánticamente parecidos, hablan de algo similar. Digamos que con el TF-IDF, digamos, es un poco más estricto, más matemático, porque bueno, ahí ya nos basábamos en la frecuencia del uso de los términos y de los términos en los documentos. Y con estas técnicas, bueno, tienen que ver ya con algunos también otros cálculos, pero quizás un poco más relajados, ¿sí? Que tienen que ver con el contexto. LSA, ¿sí? Análisis de la semántica latente, análisis semántico latente, ¿sí? Y LSI, indexado de la semántica latente, ¿sí? Tiene que ver con, o sea, búsqueda semántica y con una semántica, digamos, que se cree, ¿sí? Que existe entre estos documentos, obviamente que hablan de lo mismo. En realidad, el conjunto resultante, ¿sí? De documentos va a hablar más o menos de lo mismo porque se entiende que hay una semántica, digamos, eh, latente entre estas representaciones, entre estos documentos, entre estos términos, y que nos va a permitir a nosotros, bueno, mejorar nuestros resultados. El LSA es un tipo de análisis computacional que permite determinar y cuantificar la similitud semántica entre piezas textuales, sean palabras, documentos o palabras y documentos, ¿sí? De un corpus de textos pertenecientes a un mismo dominio de conocimiento. Entonces, es decir, yo no puedo armar un análisis, un LSA o un LSI sobre documentos que hablen de cualquier cosa. O sea, tengo libros de física, libros de química, de biología y de historia. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente la idea de esto es que hagamos este tipo de análisis sobre un corpus de texto, un conjunto de datos que pertenezcan a un mismo dominio de conocimiento, a una misma área. ¿Sí? Si no, en realidad esto nos va a entregar basura, nos va a entregar cualquier cosa. Entonces, digamos, está limitado a esto. ¿Sí? Por ello es que hay una técnica, ¿sí? Muy interesante cuando no sabemos de qué hablan nuestros documentos que se llama topic modeling, ¿sí? Modelado de tópicos. Cuando no sabemos de qué hablan nuestros documentos, aplicamos esas técnicas, extraemos términos en común muy relacionados y podemos darnos una idea, ¿sí? Porque hace una especie de clasificación de términos y sobre perdón, hace una especie de agrupación y sobre esa agrupación, porque claro, para hacer una clasificación teníamos que saber de qué está hablando, entonces si no es clasificación, es agrupación. Hace una agrupación y podemos obtener algunos términos en común, ¿sí? De esas agrupaciones. Y sobre eso podemos decir,
hablan de este tema y hablan de este otro tema, ¿sí? Como que los separa semánticamente. Y a partir de ahí podemos aplicar otra técnica ya sobre esos conjuntos separados. Bien, para ello el sistema computacional del LCA, ¿sí? Del análisis semántico latente, sigue un algoritmo matemático que tiene como centro la técnica de factorización lineal conocida como descomposición de valores singulares, el SVD, a partir de la cual se genera una representación vectorial del corpus o espacio semántico en cuya conformación y posterior utilización reconocemos dos supuestos lingüísticos acerca del significado. El significado es contextualmente dependiente y segundo, en el uso contextual hay relaciones de similitud semántica que están latentes. ¿Sí? O sea, hay una similitud semántica digamos, como que intenta salir a la luz. Entonces, en base a esta descomposición que se va a hacer, podemos lograrlo, bueno, justamente la obtención de estos resultados, pero por comparaciones. Y, digamos, estos documentos son, mediante esta representación, digamos, son, no me sale la palabra, son, digamos, como cuantificados, ¿sí? Tienen un valor, ¿sí? En un plano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos la consulta, esa consulta también es mapeada, ¿sí? Es factorizada de la misma forma. Y estos dos vectores, el vector consulta con los distintos vectores de los documentos, ¿sí? Con las distintas representaciones, son comparados, ¿sí? Entonces se obtienen, digamos, los que estén más cercanos, donde la distancia entre estos dos vectores sea la menor, ¿sí? Ahí se arma, digamos, el ranking de estos documentos. El LCA tiene su origen en LSI, o sea, el LSI, digamos, estuvo primero, ¿sí? Un método automático de recuperación de información que incorpora la descomposición de valores singulares, con el propósito de superar las dificultades semánticas generadas por la sinonimia y la polisemia. En la correlación de las palabras de las personas, perdón, en la correlación de las palabras que las personas emplean para las búsquedas y los documentos contenidos en las bases de datos, ¿sí? Esta forma de hablar distinta, sí, pero que hablan de lo mismo, ¿sí? Partimos de eso, ¿sí? En que, claro, si de pronto todos los trabajos son de un mismo autor, digamos, no vamos a encontrar muchos problemas. Pero cuando tenemos autores que escriben de forma distinta y de distintos países, ¿sí? No solamente con el idioma, sino de otras regiones, vamos a encontrar estas similitudes o esta misma forma de escribir lo mismo. Entonces, bueno, este tipo de técnicas apuntan a eso. El LSI y el LCA difieren principalmente en lo que respecta a su definición de contexto. Para el LSI es un documento, mientras que para el LCA es más flexible, aunque a menudo es un párrafo de texto. Si la unidad de contexto en LCA es un documento, LCA y LSI se convierten esencialmente en la misma técnica, ¿sí? Digamos que para el LCA, digamos, tendríamos la posibilidad de hacerlo con párrafos o con secciones más pequeñas. Y en esto, sí, ténganlo en cuenta, si ya les había mencionado lo que eran estas funciones de distancia de edición, ¿sí? Lo mismo sucedía con esas funciones. Y hay funciones que nos sirven para textos largos, o sea, para oraciones, ¿sí? O para párrafos, y otras sirven solamente para nombres, ¿sí? Para 2 o 3 términos, ¿sí? Entonces, no tienen la misma validez porque en realidad nos terminan entregando algo que es muy parecido y en realidad el problema es que aplicamos la técnica incorrecta porque el conjunto de texto, digamos, nuestro conjunto de datos no era el ideal para esa técnica, ¿sí? O era corto o era largo, ¿sí? Por eso es que con esto, y en la mayoría de los casos, o sea, hay que probar y evaluar, o sea, es prueba y error y es ir
ajustando esos valores. Y la otra técnica, sí, el WMMD o Word Movers Distance, es un método que nos permite evaluar la distancia entre dos documentos de manera significativa, incluso cuando no tienen palabras en común. Digamos que te apunta o va un poquito más alto y justamente esta técnica, ¿sí? La WMD, es la técnica que utiliza Google, ¿sí? Como respuesta, o sea, o para mejorar la respuesta ante una consulta. Nosotros ya sabíamos que Google armaba un índice, pero claro, independientemente del índice, cómo se haga la consulta, ¿sí? Con una expansión, con tesauros, con sinónimos, hay que evaluar esa consulta, porque ustedes han visto que muchas veces cuando hacemos una consulta nos entrega resultados donde nuestras palabras, ¿sí? O las palabras buscadas no están dentro del conjunto resultado. ¿Sí? Y bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿sí? Porque Google entiende que hablan de lo mismo, que semánticamente hablan de lo mismo, ¿sí? O que la distancia es cercana, entonces emplea. ¿Sí? Entonces, para que lo vean, para que lo tengan en cuenta, sí, Word2Vec es la técnica que utiliza Google, o que la usó hasta hace muy poquito. Se basa en resultados recientes en incrustaciones de palabras que aprenden representaciones semánticamente significativas de palabras de coincidencias locales en oraciones, ¿sí? Es como que se entrena, digamos, este modelo de representación de documentos para que aprenda justamente esas relaciones. Esta técnica de incrustación demuestra que las relaciones semánticas a menudo se conservan en operaciones de vectores en vectores de palabras. La distancia entre dos documentos de texto A y B se calcula por la distancia acumulativa mínima que las palabras del documento de texto A deben viajar para coincidir exactamente con la nube de puntos del documento de texto B. ¿Bien? O sea, justamente por eso se llama así la técnica. La idea es evaluar, digamos, cuál es la distancia, ¿sí? Que deben viajar la consulta que estamos haciendo, el conjunto de términos que estamos haciendo para ser parecido o similar a nuestro conjunto de respuesta. Y se rankea justamente con las menores distancias. O sea, las menores distancias tienen el mayor puntaje. Mientras más cortita sea la distancia, bueno, el puntaje será mayor. Las oraciones no tienen palabras en común, pero al unir las palabras relevantes, WMD es capaz de medir con precisión la similitud o desimilitud, o sea, la diferencia entre las dos oraciones. La desimilitud será justamente una distancia grande, ¿sí? La similitud será una distancia pequeña. Es decir, ordenamos las distancias de menor a mayor y ese es nuestro ranking. El método también utiliza la representación de bolsa de palabras de los documentos, ¿sí? Bag of Word es la técnica. Simplemente la frecuencia de las palabras en los documentos, anotadas como D en la figura, ¿sí? La intuición detrás del método es que encontramos la distancia de viaje mínima entre los documentos. En otras palabras, la forma más eficiente de mover la distribución del documento 1 a la distribución del documento 2, ¿sí? Acá, por ejemplo, habla digamos, son dos noticias, ¿sí? Que, digamos, no tienen términos en común, pero, ¿sí? Mediante digamos, ese entrenamiento, obviamente, no es que se cargó en este sistema estas dos noticias, ¿sí? Se cargaron un montón de noticias, ¿sí? Y logró entender que cuando hablaba de presidente, ¿sí? Ahí estaba hablando de Obama, ¿sí? Que Chicago está relacionado con Illinois, ¿sí? Que la prensa con los medios y que los saludos con hablar, qué sé yo, ¿sí? Entonces, digamos, esta técnica va entendiendo, va aprendiendo esas relaciones y
Luego, bueno, justamente haciendo una comparación de la consulta que estamos haciendo con estos documentos, con estos valores que obtuvimos, o sea, de este, digamos, este entrenamiento, se obtienen los resultados. ¿Sí? Entonces, digamos, es una técnica muy potente, ¿sí? Si justamente Google la utiliza, es porque está buena. Y, perdón, y era Google académico, sí, que lo utilizaba, ¿sí? No el de propósito general. Es bastante importante, ¿sí? O sea, bastante interesante de analizar y, bueno, justamente de probar. Bien, entonces eso en cuanto, ¿sí? A lo que era esta última parte del contenido teórico, digamos, ¿sí? Ya no hay más temas para ver. Em, Bien, en práctico 5 tiene que ver con lo que correspondía, digamos, a la unidad 3. ¿Sí? El punto 1 es sencillo, ¿sí? Tiene que ver con esto de eh, evaluar o calcular, digamos, estos índices, ¿sí? De recuperación y de precisión. Supongamos que partimos de una base de datos con 100 registros, de los cuales 40 son relevantes para nuestra consulta y los otros 60 no lo son. A partir de diferentes resultados de nuestras búsquedas, medir los índices de recuperación y precisión, ¿sí? En la búsqueda, recuperados 77 registros, de los cuales 28 son relevantes para la consulta. La consulta B, 40 y 35, y la consulta C, 25 y 10. ¿Sí? Había una formulita, ¿sí? Que nos permitía hacer ese cálculo. ¿Dónde estaba? Tenemos es la precisión y... ¿Dónde estaba? Acá. ¿Sí? Sabemos cuáles son, ¿sí? Los documentos relevantes y los no relevantes y, o sea, conocemos, digamos, nuestro, nuestro universo, ¿sí? Entonces podemos hacer ese tipo de evaluación, ¿sí? Entonces, eh, yo les había comentado que con este tipo de, perdón, en evaluar un sistema de recuperación era complicado porque a veces era complicado justamente obtener o saber cuál era el total de documentos relevantes y no relevantes, porque claro, no tenemos 10 registros, tenemos eh, miles o cientos de miles. Entonces ahí se nos complicaba la ecuación. Entonces calculamos, ¿sí? El índice de recuperación y el de precisión. Y en el punto 2, ¿sí? Tenemos que servir que para los documentos procesados en el punto número 2, ¿sí? Del TP1, o sea, esos 5 documentos que habían descargado, y los documentos del trabajo 3, las 10 noticias, ¿sí? O sea, por separado, ¿sí? No es que vamos a unir porque no hablan de lo mismo. Les pido que cree una representación TF y DF de los mismos, ¿sí? TF y DF, habíamos visto que era esto de la frecuencia del término inversa de la frecuencia del documento.
tiene que crear dos representaciones distintas. Una con los 5 documentos y otra con las 10 noticias por separado, ¿sí? Representación A, primer caso, y representación B, el segundo caso, el caso de las noticias. Las representaciones deben ser de n-1 documentos, dejando un documento para realizar una consulta y obtener el top 3 de documentos más parecidos similares. ¿Cuál es la idea de dejar un documento? ¿Sí? Justamente, si nosotros creamos la representación TF y DF sobre el total de documentos, cuando hagamos la consulta con uno de ellos, ese documento que estamos consultando va a aparecer entre los resultados. Sí o sí, o sea, va a aparecer el primerito, digamos. Entonces, digamos que no tiene sentido. Por eso es que muchas veces cuando se arman estos conjuntos de datos de entrenamiento y de evaluación, justamente, el de evaluación no está incluido en el entrenamiento, sino ya sabe, ¿sí? Ya sabe lo que vamos a recuperar. Entonces, acá vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, vamos a crear la representación TF-IDF, ¿sí? De estos documentos, de los 5, pero en realidad con 4 documentos, y uno de ellos, ¿sí? Lo vamos a usar para hacer una consulta con todo el documento. Lo mismo con las noticias. Con las noticias, bueno, de las 10 noticias, vamos a armar ese cuerpo con 9 y una noticia la vamos a usar para hacer consulta o comparación, ¿sí? Debe mostrar como resultado para cada representación el score obtenido y el texto del documento, ¿sí? O sea, digamos, eh, el documento al cual pertenece. Las representaciones a realizar deben tomar el texto original, eliminando palabras vacías, realizando stemming y con bigramas de términos, ¿sí? Con bigramas de palabras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando armamos la representación TF y DF, ¿sí? Lo vamos a hacer con el texto original, ¿sí? Otra, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? Probamos, ¿tá? Me muestra este resultado, listo, captura de pantalla, lo coloco en el informe. Ahora elimino palabras vacías, ¿sí? Listo, bueno, elimino las palabras vacías y armo el corpus, ¿sí? Luego hago stemming, o sea, y hago lo mismo, ¿sí? Obtengo los resultados, ¿sí? Lo informo, o sea, lo coloco en el informe, hago captura de pantalla de los resultados y no es que tengo que hacer, digamos, 5 o 4 proyectos distintos, no, es el mismo, se le voy agregando, voy mejorando o voy probando lo que voy haciendo, ¿sí? Es decir, yo acá formaba el conjunto de términos con el texto original, luego lo haré eliminando las palabras vacías con un stemming y con bigramas, ¿sí? La idea es que yo obtenga por cada una de estas representaciones estos 4 resultados distintos, con el mismo documento que estoy haciendo y que estoy consultando, y ver si en alguno de estos casos el ranking de las 3 respuestas es distinto, ¿sí? Puede que con alguna de estas representaciones, ¿sí? Con alguno de estos preprocesamientos, cambie algo, ¿sí? No lo sabemos, por eso la idea es que lo vamos a evaluar. Sí, o sea, no es que es más largo, o sea, simplemente hago algo antes de, ¿sí? Crear esa representación, digamos, le aumento un paso previo, nada más. Y acá, bueno, les dejo algunos enlaces, ¿sí? Para que revisen cómo hacer esa representación TF-IDF en Scikit-Learn, ¿sí? Scikit-Learn, ¿sí? Es esta herramienta de Python donde tiene todo este conjunto de herramientas y de algoritmos y demás para hacer, digamos, estas representaciones, ¿sí? Tiene también lo de WMD y LCI, LCA, y además tiene otras, ¿sí? Muchas más, ¿sí? Y muy importantes y potentes para aprendizaje automático. Así que, digamos, es un buen inicio, ¿sí? Si quieren empezar a revisar algo de aprendizaje automático,
esta librería, digamos, viene de 10. No es la única, por supuesto, ¿sí? No es la mejor tampoco, ¿sí? Pero hay mucha documentación, hay muchos ejemplos, ¿sí? Yo la probé, ¿sí? He realizado implementaciones de varios algoritmos de búsqueda, de clasificación, sobre todo de clasificación y de agrupamiento, de agrupación, y uno puede comparar, ¿sí? Porque es muy rápida, ¿sí? Uno puede comparar los resultados y obtener, digamos, conclusiones al momento. En estas representaciones, ¿sí? Cuando la cantidad de documentos va aumentando, esto demora un montón, ¿sí? Entonces, las noticias son cortas, ¿sí? Y los documentos no son más de 5 páginas, así que no van a tener muchos problemas. Pero con documentos más grandes, ¿sí? Esto ya empieza a demorar un par de horas. ¿Sí? Uno tiene que dejarlo corriendo para que arme toda esa representación y tiene que tener cuidado de ir guardando esas distintas representaciones para luego consultarlas, ¿sí? Ya guardadas, porque si no, volver a hacer esa representación en tiempo real nos va a llevar mucho tiempo. Entonces la idea es que uno a medida que lo va haciendo, va guardando y luego consulta ya, digamos, ese paquete, ese archivo, ese objeto ya transformado y procesado. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Trabajo, ¿sí? O sea, esto último que hemos visto no tiene trabajo. El trabajo que les acabo de dar, el trabajo práctico 5, que se entregaría el 13, ¿sí? Tienen 2 semanas desde hoy, es el último trabajo práctico, ¿sí? Y para el trabajo final, ¿sí? La idea es que sea un poquito más largo, o sea, o se trabaje sobre algo distinto a lo que ya fuimos trabajando en los trabajos, ¿sí? Em, por eso es que yo propongo, ¿sí? Unos 10 temas, ¿sí? A elección. De ahí ustedes pueden cambiarlo, mejorarlo, ampliarlo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero tienen que hacer una elección del tema. Yo coloqué un foro en el aula para la elección del tema, ¿sí? Porque no voy a aceptar que haya más de 2 trabajos, ¿sí? Sobre el mismo tema, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, uno puede hacer lo mismo sobre algo distinto y, digamos, ahí sí es un tema distinto, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poquito de la idea. Bueno, el primer tema, ¿sí? Un revisor de actualización de precios en Mercado Libre de 15 artículos, precio e imágenes, comparación y emisión de alertas. ¿Cuál es la idea? Comparar, ¿sí? 15 artículos, ¿sí? Y, digamos, qué sé yo, no sé, celulares, ¿sí? Entonces, comprar 15 celulares, ¿sí? Justamente, si voy a hacer esta consulta sobre Mercado Libre, esto lo haré con scrapping, ¿sí? Con web scrapping. Y la idea es que se cree, ¿sí? Una aplicación, puede ser, digamos, un prototipo, no tiene que tener
una interfaz final y demás, pero sí, sí que esa aplicación que se desarrolle, esa rutina y demás, bueno, sea capaz, como les decía, así, de comparar estos 15 artículos y cuando algo cambie en esos 15 artículos, ¿sí? El precio o se agregó una nueva imagen o ya no está disponible, se emita una alerta. ¿Sí? Entonces, digamos, el sistemita, la aplicación, tiene que manejar eso. ¿Sí? Ante un cambio del precio de esos artículos, obviamente, entonces si yo voy a comparar, tengo que guardarlo de alguna forma. ¿Sí? En una base de datos, en un archivo de texto, bueno, no importa. Lo que sí importa es que, digamos, día a día, o cuando uno entra a la aplicación, vuelva a descargar esa información, esos 15 artículos, esos 15 teléfonos celulares, por ejemplo, 15, qué sé yo, notebook, lo que sea, y si hay algún cambio, me diga, me informe. El artículo 4 aumentó de precio, el artículo 5 bajó de precio, el artículo 3 no está disponible, al artículo 8 se le agregó una imagen, ¿sí? Porque a veces pasa, ¿sí? Que la publicación es pausada, por ejemplo, y no podemos hacer nada. Entonces, bueno, deberíamos de informar eso, por eso el sistema de alerta, ¿sí? Y yo pongo un número, 15 artículos, bueno, pueden ser 10, ¿sí? No importa. Si funciona para 10, va a funcionar para 15, pero esa es la idea. Otro parecido, ¿sí? Un revisor de actualización de precios de avisos clasificados de al menos 3 sitios a elección. Detección y comparación de precios, emisión de alerta. Lo mismo, ¿sí? Nada más que este va a funcionar sobre 3 sitios distintos. Entonces, yo tendré que elegir, buscar, ¿sí? Qué sitio web de avisos clasificados, de qué parte, ¿sí? Si es avisos clasificados de inmuebles, de autos, de trabajo, cuál es el que mejor o el que más me conviene por la información que tiene o sobre el que sea más fácil trabajar. Entonces, bueno, trabajaré sobre esos 3 sitios distintos y nuevamente haré una detección y comparación de precios, ¿sí? Porque muchas veces el precio no está incluido en el aviso, entonces también va a ser tarea de ustedes hacer, digamos, bueno, aparte del web scraping, identificar dónde está el precio para poder luego compararlo, ¿sí? Casi del mismo modo que con los artículos de Mercado Libre, nada más que esto es con avisos clasificados. No se coloca ahí una cantidad de ítems ni nada por el estilo, así que eso, digamos, es libre. La idea es que se trabaje con 3 sitios distintos. El punto 3, análisis de noticias según un tema en particular, a partir de una búsqueda realizada sobre 10 sitios de diarios digitales. ¿Sí? O sea, yo voy a hacer una búsqueda, ¿sí? ¿Qué sé yo? Voy a buscar temas de, no sé, actualidad sobre ChatGPT, ¿sí? Y mi herramienta, ¿sí? Va a extraer las noticias, ¿sí? De 10 sitios de diarios digitales distintos, qué sé yo, el Tribuno, el Pregón, diarios locales y después alguno a nivel nacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo que crear, digamos, y el, el scrapper, ¿sí? De 10 sitios distintos, ¿sí? Entonces, fijémonos, si vamos a buscar sobre un tema en particular que sea tecnología, entonces, bueno, tengo que ir a la sección tecnología de estos diarios digitales, ¿sí? Y armarme el scrapper para que me extraiga la información de estas noticias. No me dice cuántas noticias, entonces tomemos como un límite 10 noticias de cada sitio, ¿sí? Entonces, hago la recuperación, ¿sí? Y hago algún análisis sobre esa información obtenida. Entonces, yo voy a buscar, qué sé yo, sobre ChatGPT, ¿sí? Entonces, voy a analizar el tema tecnología. Entonces, uno de los temas va a ser ChatGPT. Entonces, ChatGPT, voy a hacer la consulta, ¿sí? A la sección de tecnología de estas páginas y cuando yo busque
o haga esa consulta, me tendrá que informar algo, qué sé yo. No sé, un análisis de frecuencia, mostrar las palabras más utilizadas. Bueno, ¿sí? Algo muy sencillo con eso. Acá, digamos, lo complicado va a ser crear ese scrapper para 10 sitios distintos, nada más. Análisis de las publicaciones de un repositorio. Ya sabemos cómo recuperar un repositorio. Puedo hacer un análisis de completitud de metadatos, ¿sí? Un análisis de normalización de nombres de autores, palabras, las palabras claves más frecuentes en todo el conjunto de publicaciones del repositorio, ¿sí? Bueno, lo que quieran. Entonces, esto es a pensarlo, ¿sí? Pero se trabajará sobre un repositorio completo, ¿sí? No vamos a extraer 100 registros, vamos a extraer todos los registros de ese repositorio y vamos a hacer algún análisis sobre los metadatos. Otro tema, ¿sí? La construcción de un indexador con actualización automática al agregar un archivo. Selecciona el tipo de archivo a indexar con interfaz gráfica. Vamos a mejorar el indexador que hicimos en el trabajo práctico, donde porque antes era que le indicábamos dónde tenía que indexar. Ahora la idea es que yo puedo agregar un nuevo archivo a ese indexador o seleccionar los tipos de archivos a indexar. En el práctico ya teníamos nosotros predefinido, bueno, ahora yo le voy a decir, che, indexame toda una unidad, ¿sí? Todo el disco rígido, solamente los archivos PDF. Entonces, me lo indexa. Entonces, bueno, justamente con una interfaz gráfica yo voy a poder hacer esa elección, tanto de agregar un nuevo archivo y actualizar ese índice y la selección del tipo de archivo a indexar. Digamos, esas son las mejoras y claro, bueno, la creación, digamos, de la interfaz gráfica del indexador. Tema 6. Recupera las publicaciones de un perfil de Facebook, análisis textual, como mínimo 50 publicaciones, no usar la API. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recuperar las publicaciones. Acá Facebook, con Twitter pasa lo mismo, recuperar las publicaciones de un perfil de Twitter, que sé yo, puedo agarrar las publicaciones de Milei, qué sé yo, ¿sí? Y recuperarlas. Las 50 publicaciones de ese perfil y hacer un análisis textual sencillo, análisis de frecuencia, en una nube de palabras, ¿sí? Bueno, algo, ¿sí? Que me permita a mí poder entender más o menos de qué hablan esas 50 publicaciones de ese perfil. Obviamente tiene que ser un perfil que publique a menudo, porque si hay alguien que no publica nada, bueno, no tiene sentido. Y acá yo les digo que no usen la API, les pido no usen la API, ¿sí? Porque la idea es que esto lo hagan con web scraping. Y acá tenemos un problema porque en estos sitios web, ¿sí? Que son, que hay que loguearse para ingresar o son renderizados, la simple recuperación, ¿sí? del HTML a veces no es posible, si nos recupera cualquier cosa. Entonces, acá tenemos que echar mano a otra librería, ¿sí? O tenemos que crear un agente, muchas veces que simule la navegación en estos sitios web para que nos permita hacer el scrapping, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay un problema más a resolver, digo, por eso no es tan sencillo. Ya después, cuando logramos hacer eso, recupera las publicaciones sencillas, lo descargamos, las analizamos, ya está. Acá lo complicado es no usar la API y poder hacer la validación, digamos, poder ingresar a ese perfil y hacer la navegación, digamos, la recuperación de las publicaciones. Punto 8, recuperar comentarios, respuestas de un tweet, análisis textual, como mínimo 50 comentarios, respuestas. Lo mismo, ¿sí? Nada más que esto sobre los comentarios, respuestas de un tweet, ¿sí? De vuelta, tiene que ser alguien que tenga muchos seguidores que le respondan, ¿sí? Para poder tener más de 50 comentarios, respuestas.
Punto 9, expansión de consultas con uso de sinónimos y tesauros. Acá no indica sobre qué y sobre nada. O sea, la idea cuál es, que sea libre. O sea, que yo ingrese una consulta y armar la consulta expandida. ¿Sí? No importa de qué. Entonces acá, digamos, el reto es lograr expandir la consulta, ¿sí? Con el uso de sinónimos y tesauros de forma automática, ¿sí? Cosa que después la podamos ingresar a nuestro sistema de recuperación. No tenemos acá un sistema de recuperación, no tenemos documentos, no tenemos temas ni nada por el estilo. La idea es que yo ponga cualquier consulta y esa consulta sea expandida con esto, uso de sinónimos y tesauros. Punto 10, recuperación de archivos. 100 archivos o 100 noticias sobre un tema. ¿Sí? No me dice de dónde, lo puedo sacar de 2, de 3 sitios. Representación de los mismos, o sea, de estos archivos, estos documentos. Voy a armar una representación TF-IDF o LSI-LSA, cualquiera de las dos. Tengo que hacer una consulta y comparación de resultados con estas dos representaciones. ¿Sí? Entonces, sobre esas 100 noticias, parecido a lo que hay que hacer en el trabajo práctico, el trabajo práctico 5, ¿sí? Nada más que con más documentos. ¿Sí? Y digamos que las dos representaciones van a convivir, digamos, pero justamente estas funcionan de forma distinta, se calculan de forma distinta, entonces, bueno, mostraré los resultados de ambas, o sea, los resultados con TF-IDF y los resultados con LSI o LSA. El desarrollo es individual para el trabajo final. En el informe, ¿sí? Tiene que estar, bueno, el informe de lo realizado, explicando el problema a resolver, la solución adoptada y el modo de empleo de la herramienta prototipo desarrollada. Enviar el código fuente y las configuraciones necesarias para la instalación. Enviar un video explicando la solución desarrollada y el uso de principio a fin. O sea, se tiene que ver que funcione, tienen que analizar los resultados en ese videito explicando qué es lo que han hecho, cómo es que funciona, qué es lo que se obtiene. En un video corto, ¿sí? 10, 15 minutos como máximo, ¿sí? Como mucho 20, si es que hace falta. ¿Sí? La idea es que, bueno, o sea, toda la explicación de lo que va a ir en el informe, bueno, sea ampliada en ese video. No tienen que adjuntar el video, sino adjuntan un enlace, ¿sí? a YouTube, al Drive, a cualquier repositorio donde esté el video, ¿sí? Con la explicación del trabajo desarrollado, ¿sí? Así que, bueno, esos son los temas, estimados alumnos. Así que, bueno, tienen que... como les dije, tienen el foro, ¿sí? Está en el aula para la elección del tema. Y bueno, tienen estas últimas dos actividades. La actividad el práctico 5 a subir y el trabajo final. ¿Sí? Y ya con esto cerramos. Yo calculo que para la semana que viene ya podría tener el resultado de los trabajos prácticos ya entregados, así que con eso le voy a ir informando en el aula. Voy a subir una planillita ahí con los resultados y alguna observación si es que hace falta. Pero lo que vengo corrigiendo están bastante bien, así que creo que no deberían tener mayores problemas para continuar con lo último. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? ¿Ya podemos elegir el proyecto, profe? Sí, sí. A ver, y otra cosa, ¿qué día tiene usted de consulta? Sí, Clase de consulta. se me complican, los últimos jueves se me han complicado, pero este jueves sí estoy. Sí, perdón. Sí, sí, un jueves me conecté como a las 10:20, no había nadie.
Después también por el tema del feriado y demás, pero bueno, este jueves a las 10. Ok, Y ok, si no, si ustedes están por la facultad, ¿sí? Por la facultad, yo los jueves ujú, tengo clase de 19 a 21 en el aula 11, ujú, ¿sí? Así que eh, es una clase práctica, así que no, de modelos, así que no tengo problemas. O sea, si alguno está por ahí y me quiere hacer alguna consulta, no hay ningún problema, ¿sí? Los jueves a las 19. Y si no, bueno, los jueves a las 11. Perdón, a las 10. ok, profe. Ok. ¿Sí? Y, ¿qué les iba a decir? Bueno, ya pueden elegir el tema, o sea, la idea es que posteen ahí en el foro la elección del tema para que no se repitan, o sea, si bien el trabajo es individual, como máximo pueden haber dos alumnos que hagan el mismo tema, digamos, desarrollen el mismo tema. Ahora, como les dije, claro, si yo de pronto este revisor de precios que era sobre Mercado Libre, lo hago sobre, qué sé yo, sobre Frávega, ¿sí? Y sobre o Musimundo, eh, es válido, ¿sí? Es válido. O sea, la idea es que no haya tres trabajos sobre Mercado Libre, o sea, sobre este mismo tema sobre Mercado Libre. Ahora, yo quiero hacer otra cosa sobre Mercado Libre, analizar otra cosa de Mercado Libre, qué sé yo, las opiniones, ¿sí? Hacer un análisis textual de los comentarios, de las evaluaciones que se hacen sobre las ventas, todo eso está abierto, ¿sí? Y si acá no hay un tema estas son ideas nada más, o sea, no está cerrado, pueden hacer cualquier otra cosa. Qué sé yo, de pronto, un analizador de, no sé, un seguimiento del clima, de, no sé, de los diarios digitales de Jujuy, qué sé yo. En alguna parte se coloca, qué sé yo, la temperatura, bueno, poder hacer un scrapping de eso y hacer algún tipo de alerta o comparación de que, no sé, que no tienen la misma temperatura, o sea, obviamente que hay alguna diferencia, o que de pronto no es actualizado, qué sé yo, algo que es, o sea, ustedes saben que con el web scrapping se puede hacer cualquier cosa, entonces digamos, este es como una orientación una idea que pueden llegar a tomar para la elección del tema. Pero la idea es que vayan colocando a medida que decidan el tema, los vayan ingresando en el foro para que, digamos, si alguien quiere hacer algo parecido a eso, bueno, diga, che, no, ya está, o ya hay dos con algo parecido, bueno, tengo que hacer algo distinto. Ah, sí, sí, así nomás, sí, soy amable, como decís vos, elijo el tema uno. Ahora, si tu idea va a cambiar un poco como te decía, claro, pronto vos viste, che, ya hay dos de Mercado Libre, bueno, yo voy a trabajar sobre Mercado Libre, pero voy a hacer esta otra cosa, y ahí como que mencionar la idea, ¿sí? Pero sí, claro, sí, 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 sí. Ya hay tres elecciones del trabajo final. Bien. Chicos, les dejé, ¿no? En el chat la asistencia
para hoy, así que terminen de lo que les falta, terminen de completar. Está buena la idea, Leandro. Sí, mira, no se me había ocurrido. Como tienen que hacer la explicación, ¿sí? Con el video, luego voy a subir bueno, los enlaces, seguramente, porque no van a ser pesados. Voy a subir los enlaces de los videos de todos los trabajos para que vean, ¿sí? Y tengan una idea. Y quizás de ahí puedan surgir algunas nuevas ideas. eh, ya sea para un trabajo final, ¿sí? de la carrera, para un trabajo de investigación, ¿sí? Así que por ese lado no hay ningún problema. Pero así que está bueno, sí, sí, podríamos hacer eso. Sí, sí, mira, y algo que no se me ocurrió, así que me da muy buena idea, porque hubo otros años que hicieron cosas muy interesantes. Había un chico que había hecho algo así como el revisor de precio de Mercado Libre, pero sobre, ¿qué era? Algo así, había trabajado con datos de la bolsa, ¿sí? No solamente con el dólar, sino con otras variables más, y había hecho unos gráficos así muy, muy picantes y demás, ¿sí? Todo lo había hecho con Python, así que estaba muy, muy bueno. Después otro que había hecho también un actualizador de precios de Mercado Libre, y el sistema de alerta también estaba muy bueno, te informaba todo, o sea, si había cambiado una imagen, si había pausado la publicación, si el precio había bajado, había subido, y hasta te mandaba un mensaje de texto por chat, no sé si era por Telegram o por WhatsApp, te mandaba un mensaje ante una alerta, así que digamos que estaba, o sea, estaba muy buena, estuvo muy cerrado la idea. Pero sí, sí, hágame acordar nomás cuando terminemos que hagamos eso. ¿Sí? Porque claro, si nos reuníamos para ver la exposición, íbamos a estar quizá 2 días, entonces mejor que, bueno, que se envíe, digamos, la explicación, ¿sí? La presentación de la idea del trabajo y después lo publicamos.